Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y en el día de hoy vamos a presentar el expediente final del dramaturgo Bernardo Romero Pereiro, un maestro de la televisión colombiana, quien es considerado el padre de grandes producciones como Escalona, Las Juanas, Señor Isabel, La Potrasaina, Caballo Viejo y muchísimos éxitos más. Es un hijo de la televisión, pero al mismo tiempo es casi que un padre de la televisión en Colombia. Era un hombre que leía muy bien el pulso del público. Creó un estilo de televisión colombiana que se volvió internacional. Lloviese o relampaguease, ahí estaba sentado. Sin duda alguna, fue el gran amor de la actriz Judy Enríquez y padre de dos talentosas mujeres, Adriana y Jimena, actriz y dramaturga respectivamente. En mi casa, el papel para colorear eran libretos viejos. Judy, tú, yo no sé qué gusto le encuentran hacer todas las noches la misma vaina. Es uno de los personajes más respetados y admirados de la historia de la televisión colombiana. Él murió a los 63 años por una enfermedad respiratoria. Pude acompañar además a morir, que me pareció además un regalo maravilloso de la vida. Varios de los libretistas más importantes de nuestro país le deben a él sus enseñanzas. Era un maestro para escribir. Hoy, Colombia conocerá cuáles son los momentos más relevantes de su vida y también cómo fueron sus últimos días. Es uno de los mejores directores y libretistas de Colombia, por no decir el mejor. Papá tenía toda una vida de creación por delante. Él y yo siempre quisimos hacer una película juntos, escribirla juntos, pero no hubo tiempo. Al lado del inmortal actor Carlos el Gordo Benjumea y también del inolvidable Fernando González Pacheco, le dio vida a la programadora coestrella. Le decían el rey del rating. Aquí comienza su expediente final. Bienvenidos. De entenderme yo misma, de aprenderme, de escucharme, de respetarme. Todo eso me dejó Bernardo. Todos a la tienda de Llorente. Malditos chapetones. A la tienda de Llorente. ¡Qué bueno! Don Antonio Morales está dando de bastonazos al viejo Llorente. Fue actor, director, dramaturgo y guionista, y en todo se destacaba. Cuando vio mi avión por primera vez... ¿Qué es esta cosa? No es una cosa, vuela. Es un avión, es mi avión. ¿Cómo? ¿Has caído de Sí. ¡Qué gracioso! Miembro de la famosa y poderosa dinastía Romero Pereiro de la televisión. Buenas noches. Hoy se inicia un ambicioso proyecto de Caracol Televisión. Estudié el recorrido desde el palacio hasta el teatro. Puedo dibujarlo. Mira, recodos, calles estrechas. Estas dos cruces marcan dos placitas en donde los caballos habrán de acortar el paso. En mi opinión, son los mejores lugares para arrojar las bombas. ¡Qué felicidad, Esteban! Matar al gran duque será uno de los golpes más importantes de nuestra misión justiciera. Su padre, Bernardo Romero Lozano, fue el primer director del Teatro Colón y uno de los precursores de la radio y la televisión. Mi abuelo, el papá de él, Bernardo Romero Lozano, era también escritor y era director de teatro y además tenía una voz maravillosa. Él era además pianista clásico. Bernardo Romero Lozano fue una especie de genio autodidacta que se vino en los años 40
a Bogotá a buscar mejores destinos. Tengo entendido que él iba a estudiar inicialmente música, pero se fue relacionando con la Radiodifusora Nacional y comenzó a hacer los primeros dramatizados de radioteatro, que eran muy populares en ese momento. Su mamá era conocida artísticamente como Carmen de Lugo, una actriz colombo-española quien gozó de gran admiración en los años 50, sobrino de la también actriz Lucía Pereiro de Medina, uno de los rostros más hermosos en los inicios de la televisión. Bernardo Romero Pereiro es hijo de Romero Lozano y de Anuncia Pereiro, era su nombre original, pero su nombre artístico era Carmen de Lugo. Ella era una actriz de origen español que por azares del destino terminó en Colombia, terminó casada con Romero Lozano. Ellos vinieron de España como de 14 años, 12, la otra tía, el otro tío como de 8 y la menor era, creo que nació en Barranquilla porque venía en embarazo la abuela. La familia era como un terreno fértil para muchas cosas. Obviamente él ya desarrolla un talento innato, particularmente de su círculo familiar y de todo el círculo que rodeaba a sus papás. O sea, desde muy pequeño él empieza a actuar, desde muy pequeño incluso empieza a escribir. Entonces creo que hay algo innato que viene de él, pero sí una exposición desde muy chiquito al arte. Éramos como unos niños terribles en ese momento, grabábamos cosas que se nos ocurrían con esas cámaras absolutamente primarias y todo esto. Hacíamos los libretos y uno fue aprendiendo terriblemente en las conversaciones con Bernardo. Pero él lo que le gustaba era escribir, Bernardo. Era un hijo maravilloso, fue hijo único, además. Su papá lo adoraba y su mamá también. Cuando murió su papá casi le da un infarto a él. Creció en un entorno artístico. Tuvo 16 tíos. Varios de ellos eran pintores, como Daniel Romero Lozano, músicos como Estela Romero Lozano, fotógrafos como Benjamín Romero y escritores como Armando Romero Lozano. Al crecer, se enamoró de la primerísima actriz Judy Enríquez. Ese novio mío se gana una beca a Francia y se va para Francia. Adivina quién me acompañó a despedirlo al aeropuerto. Carlos Pinzón y Bernardo Romero. Mi novio seguía en Francia y yo empecé a salir con Bernardo y empezamos a salir. Me invitó a su casa con la Anuncia, me invitaban a almorzar, a querer, a todo, y empezó a gustarme mucho él. Una relación ejemplar. Se ayudaban mutuamente. Judy le pedía, pues, obviamente muchos consejos sobre la actuación esta, cómo la hago. Sin duda alguna, el gran amor de su vida fue la hermosa actriz Judy Enríquez, uno de los pilares de la actuación en Colombia. Desde el primer día que la vio, la convirtió en la musa de su inspiración. Pero él era muy especial, muy cariñoso, muy querido. Me regalaba muchas cosas y escribía para mí. Entonces esa relación fue realmente muy hermosa. Como artista, se potenciaron el uno al otro muchísimo. Mi mamá creo que fue la musa de mi papá y mi papá fue como el faro de mi mamá durante todo el tiempo que estuvieron juntos. Un día me entregó el anillo, me dijo, toma. Y yo, gracias. Eso quiere decir que nos vamos a casar. Y nos casamos. Nos casamos el 13 de diciembre del 68. Juntos tuvieron dos hermosas y talentosas hijas, la libretista y productora Jimena y la actriz y libretista Adriana, quien estuvo casada con el también actor Rodrigo Candamil. En el 70 yo le dije, estoy embarazada, bueno, emocionados todos, y cuando nació él estaba allí, prácticamente la cargó, la vio, y bueno, pasaron 2 años, en los 2 años otra vez estoy embarazada. Y creo que es un varón. Bueno, ese hombre estaba absolutamente dichoso. Estábamos ahí esperando cuando nació otra mujer, que fue mi hija Adriana. Sin duda alguna, el más prestigioso, famoso, respetado y admirado de la dinastía es Bernardo Romero Pereiro,
un maestro de la dramaturgia, 37 telenovelas y la dirección de 12 producciones así lo avalan. Es imposible contar la historia de la televisión colombiana sin Bernardo, ¿sí? Se inventó formatos, tenía programadora, era escritor, dirigía. Empezó a crear cánones específicos para que la televisión, desde el drama o desde la telenovela, tuviera visos particulares que le pertenecían solo a ese medio. Y le habló a la cotidianidad de Colombia. Y pudimos conocer Colombia a través de la televisión. Y eso implicó un camino realmente exigente en términos de tiempo, en términos de dedicación. Mi papá era un hombre que trabajaba, no sé, muchas horas al día. Ganó 6 premios Simón Bolívar, 4 India Catalina, incluyendo el Víctor Nieto a toda una vida, un reconocimiento por ser gloria de la televisión, TV y novelas, una placa Caracol, 3 premios Antena y muchos más galardones. Todas sus obras le reconocieron sus premios. Recibió como actor, como escritor, las obras que hizo. Todas las obras que hizo tienen premio. Y realmente fue muy premiado Bernardo porque de verdad hacía cosas maravillosas. Conocía el lenguaje de televisión como la palma de su mano. O sea, tenía mucha claridad. Uno llegaba a grabar, él ya tenía ubicadas las cámaras, sabía perfectamente cuáles eran las tomas que quería y era muy práctico. Cuando te dirigía un director que era un gran actor. Yo me acuerdo que él se ponía la mano siempre acá así y decía, y aquí tenía la cámara, ¿no? En la mano, porque concebía todo, concebía las luces, concebía el guión que había escrito, el libreto que había hecho, concebía los movimientos, las cámaras, todo. La hojarasca y la mala hora son las primeras novelas que escribió García Márquez, que duraron mucho tiempo, nadie las quería publicar, ¿no? Fernando Gómez Agudelo, que era el productor y el gerente general, el jefe de RTI Televisión, hizo esto por primera vez sacando las cámaras estas grandísimas de estudio a los exteriores. Yo creo que fue la primera obra que tuvo exteriores en Colombia. Eso lo dirigió y lo adaptó Bernardo. Obras que yo creo que están todavía en la memoria de los televidentes colombianos. En su hoja de vida reposan importantes producciones como el exitoso programa Savariedades y Compre la Orquesta. Estos programas de concurso, digamos como masivo, porque me acuerdo que Savariedades habían muchas personas concursando, no eran las típicas 3 personas que se le están haciendo 4 preguntas sobre algún saber, sino era la competencia en la piscina, la competencia de saltos para llegar hacia ciertos lados. Eso no se veía en la televisión y Coestrellas trae eso. Yo era la modelo, una de las modelos, de Compre la Orquesta, de Siga la Pista y otros tantos. Él era más detrás de cámaras. Él era más ejecutivo, llegaba muy temprano. También Dejémonos de Vainas, una comedia inolvidable para Colombia. Comenzó en el año 1984 y se despidió en 1998. Me propuso el propio Bernardo, me dijo, mire, usted escribe unas columnas que pueden servir para hacer una serie de televisión. Le dije, Bernardo, yo no tengo ni idea de escribir para televisión, yo a duras penas hago mi columna y noticias para el periódico. Dijo, no, yo me voy a encargar de escoger algunas de las columnas que usted ha publicado y que tenían que ver con mi familia. Tengo que decir que yo escribía 8 veces por semana, entonces trataba de meter no solamente temas políticos y temas internacionales, sino algunos temas gratos de la vida familiar, costumbristas, digamos. Entonces me dijo, yo me encargo de tomar una de esas columnas y yo escribo libretos a partir de esas columnas, de lo que eran pequeños cuentos de mi familia o inventados o lo que fuera. Hice unos capítulos en mis comienzos en Dejémonos de Vaina, ¿verdad? Y era delicioso poder... Me daba miedo no hacer las cosas que él quería, ¿no?
pero nunca tuvo algo desobligante conmigo, sino que al contrario, me decía, vamos, camina, dale, habla, fulano, entra. Y yo era ahí como una esponjita. Empieza a incluir muchos comportamientos de las familias clásicas de ciudad, digamos, de extracción media y con problemas que a muchas personas le empiezan a suceder o con situaciones que a muchos les empiezan a suceder, que tengamos un amigo de otra región, que era el costeño. Estos directores como Bernardo, como David Stivel, que era otro también, llevaban ya como, no sé si ellos lo preparaban antes o qué, pero conocían tanto el lenguaje de la televisión que no dudaban. Fue solo como si me hubiera tocado un viento maluco. También fue el padre de Caballo Viejo, Calamar, Escalona, La Potrasaina, Sangre de Lobos, Señora Isabel, Momposina, Leche, Las Juanas y Los Invisibles, La Vida en el Espejo, Las Ibáñez y muchas más. Todo el grupo de gente, tanto actores como técnicos, están tan metidos en la realización y tan de acuerdo con lo que yo les digo que las cosas se facilitan. Yo te digo, me sale del alma. ¿Quieres que peguemos la mesa? No, hombre, es que tenemos una cantidad de cosas que hablar. Es por José y Pau. Ah, claro, sí. Se metía en tu papel, en el mío, en el que yo estaba haciendo en La Malle. Él estaba allá dentro de mi corazón. Lo que La Malle pensaba, él me lo había regalado. Era algo íntimo y bonito. Sí, siempre estaré agradecida, es lo que te puedo decir, y lo gozamos todos. Eso, lo de Escalona fue algo con magia. Si te pillan aquí, le contarán a la bruja. Ah, que le cuenten. Y le dije a Víctor Mayarino, que era quien estaba organizando todo, le dije, ¿y qué voy a hacer yo ahí? Molestando. Me dijo, tú que haces tantas voces y todo eso, el maestro Bernardo mandó a hacer a Hollywood, así tal cual, un muñeco que se va a llamar Guri Guri. Él va a tener, van a meter en el muñeco a una persona de baja estatura y con un control remoto se va a hacer los movimientos de la ceja, los movimientos de la boca y los movimientos de otra cosa que tenía allí, y se necesita alguien que haga la voz. Entonces yo dije, bueno, yo lo propongo, y me dijo, proponme algo y yo se lo llevo al maestro Bernardo. Si te portas bien, mañana terminaré de leerte las aventuras de Sinbad el marino. Gabriel García Márquez y Fernando González Pacheco fueron dos de sus mejores amigos. Íntimos del alma, lo quería como loco, le parecía un hombre muy importante. Cuando estuvimos en México yo hice un almuerzo con él y por eso lo vas a ver. Le dolió mucho cuando murió y le pareció que era un hombre demasiado importante. Eran muy, pero muy amigos, ¿eh? Quería a sus amigos, como te decía, Fernando Gómez Agudelo, Chivo Pacheco, lo adoraba a Pacheco, lo quería mucho. Le hizo varios programas especiales a Pacheco, porque pensaba que era un hombre con una forma muy especial de ser. Eran, digamos, personas de un alto nivel intelectual, de un alto nivel también, digamos que sus conversaciones siempre había un humor, un sentido del humor muy oscuro. Todo estaba muy cargado como de un sentido del humor un poco oscuro y un poco pues cínico. Entonces yo creo que desde niños Jimena y yo aprendimos muy rápido a tener un humor muy oscuro, muy negro, porque había que... Y no había muchos niños en esos grupos. Y nos hicimos amigos por amigos comunes. Concretamente la Chiva Cortés, que era programador de televisión, Pacheco, que soy amigo de Pacheco desde mucho tiempo antes, por relaciones de familia, etc. Y yo creo que fue de esta manera como mis amigos de Bernardo. Y ya luego trabajamos una amistad mucho más cercana cuando él me propuso que hiciéramos juntos Dejémonos de Vainas. A medida que el éxito iba llegando, el estrés se iba apoderando de sus días. Su agenda era cada vez más estricta. El cigarrillo era su escape.
Romero Pereiro no sabía, pero de manera silenciosa un cáncer se estaba apoderando de sus días. Todo comenzó cuando detectó que tenía sangre en la orina. Él era un hombre que le fascinaba escribir, pero al mismo tiempo le fascinaba fumar y le fascinaba tomar. Le dio cuando tenía 50 años. Fue para él muy difícil de manejar por la cantidad de exámenes que tenían que hacerle, el tratamiento que tuvieron que hacerle después. Afortunadamente es un cáncer que en la mayoría de los casos es controlable y no requiere quimioterapia, por ejemplo, ni ese tipo de cosas. Ese fue el caso de él. Afortunadamente se le controló relativamente fácil, pero pues sí fueron un par de años de tener como esa nubecita encima y esa preocupación siempre que le costó trabajo, sobre todo a un hombre como él, superar. Mi papá tenía una enfermedad muy complicada, duró enfermo muchos años. Era una muerte esperada. Bernardo tenía un problema pulmonar muy complicado, la salud de él nunca fue muy buena. Bolívar iba de frente. Posiblemente las mujeres se enamoraban más de Santander que de Bolívar. El canal Caracol está presentando el expediente final del gran dramaturgo Bernardo Romero Pereiro, padre de importantes producciones como Las Juanas, Escalona, La Mala Hora, Momposina y Caballo Viejo, entre otros éxitos. El día que lo llevé a la finca, lo hice a propósito. Yo hubiera podido ir a verte solo, ¿verdad? Él fue uno de los pioneros que se atrevió a hacer telenovelas costumbristas grabadas directamente en las regiones. Yo siento que a raíz de ese costumbrismo que él le puso a sus historias, que además después se exportó, eso abrió las puertas internacionales a una televisión que era reconocible en el mundo. La novela musical de Escalona, por ejemplo, que inclusive novelas de humor, ¿no? Yo creo que rompió con los esquemas de la telenovela mexicana y venezolana. Innovó, y yo creo que la telenovela colombiana tiene un sello propio. Empezó a escribir cotidianidades y después también empieza a escribir novelas o que van a las regiones, como por ejemplo el caso de Escalona, o que tratan por primera vez temas que no se hablan en Colombia. Tú lo veías en la obra, tú decías incluso muchas cosas que a veces no concebías, decías, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Había un momento en Saint-Tropez, una escena única, en un árbol que florece, que bota en medio de la escena, florece, un efecto especial, empieza a llover, yo estoy allí porque me han electrocutado, estoy en el piso, toda la población llega alrededor de eso, cada uno tiene un parlamento en medio de 50, 60 actores extras, es toma única, tiene todas las cámaras puestas, dolly, cámaras aéreas, es una toma y uno decía, estamos hablando de 30 años atrás. Quiere hacer esto, ¿no? Un homenaje que nos hizo Bernardo Romero Pereiro, Aura Cristina y a mí, y a Miguel, y a Víctor Mallarino, perdón. Que fue un capítulo escrito única y exclusivamente para nosotros, para Aura Cristina y para mí. Una sola escena en un capítulo. ¿Tú sabes lo que es eso? Entonces Víctor Mallarino llegó y dijo, hago un corte en la mitad, no les permito a ustedes caerse. Con tan buena suerte que yo no sé las cosas del cielo, ¿sí? Salió perfecto, como él lo montó y todo eso. Y entonces la dedicatoria decía, para Aura Cristina Geiner y Edmundo Troya, para que hagan las delicias de la actuación. Al final de las producciones siempre siempre era él el que daba la fiesta final, él por su cuenta, invitaba a todo el mundo a la fiesta y se sentaba con cada uno y le hablaba de su trabajo, le decía lo orgulloso que se sentía de él, lo felicitaba, era muy generoso, les daba regalos a todos. Yo creo que era su manera también de disculparse y decirles, yo sé que durante la grabación yo soy terrible, pero era su manera de agradecer. Eros Ibarita
Estudiar en Italia, disfrutar de la vida en Europa, lo convirtió en un hombre de gustos exquisitos. Le gustaba ir a otros países, le gustaba la comida italiana y comer bien, le gustaba, digamos, la charla con amigos, poquitos. Gracias a él conocí Europa. Yo dejé muchas veces a mis hijas solas que después me lo echaban en cara porque íbamos a Europa. Conocí España, conocí Estados Unidos, conocí toda Europa gracias a Bernardo. Le encantaba viajar, le encantaba viajar. Yo lo recuerdo con siempre vestido, no importaba dónde estuviera, él iba impecable con sus camisas manga larga, su pantalón, bien vestido. Jamás lo vi en una actitud que no correspondiera a esa genialidad. Era un hombre que cuando entraba en confianza contigo, uno quería hablar con él porque uno se volvía una esponja. Y él hablaba y hablaba. Y cuando contaba anécdotas en Italia, en eso era un embobado. Muy culto. Leía mucho. Él sabía varios idiomas. Cocinaba espectacular. Sí, cocinaba muy bien. Se dedicaba mucho al trabajo. Más o menos uno se levantaba. ¿Y dónde está Bernardo? Escribiendo. Le gustaban mucho los animales, todos los animales en general. Era un hombre que amaba los animales. Le gustaba mucho leer, el cine, el teatro no le gustaba. Eso creo que te digo. Pero no, tal vez no es que le gustaban muchas cosas. Lo que pasa es que lo que no le gustaba era categórico, o sea, era categórico. El primer largometraje de este ciclo se titula El Camaleón. En él, el público televidente tendrá oportunidad de ver al gran actor Carlos Muñoz interpretando dos personajes distintos. Siempre se caracterizó por ser temperamental, estricto y disciplinado. Ya entraba en su rol de director o de escritor y a todos, a Judy, a todo lo que sea, muévete, cámara 2, cámara 3. Tenías que caminar. Cuando tú hacías las cosas como él las tenía concebidas, tú eras de los favoritos. Hay de aquellos que no eran muy obedientes, no se sujetaban, entonces ahí sí se le salía el director. Yo me acuerdo el hijo de una gran actriz, trabajaba y no llegaba. Y le dijo, el día que no vengas, si vuelves a llegar tarde, te quito. Llegó tarde y lo quitó. Bernardo era así porque él escribía y él hacía los personajes. Conmigo me trataba durísimo. Era exigentísimo. Yo tenía que salir. Por eso yo sigo siendo una gran persona que se sabe la letra, porque lo aprendí de Bernardo. A pesar de escribir novelas sobre la cultura costeña, no le gustaba el mar. Mi papá, uno iba a un viaje de playa y era que ni siquiera se acercaba a la playa. Yo nunca vi a Bernardo en traje de baño, ni mucho menos en el mar, ¿no? Odiaba el mar. Nada de eso le gustaba. Él veía el fútbol, pero no le gustaba jugar fútbol. Y el mar lo odiaba, odiaba el mar. Íbamos a la playa y él se quedaba arriba en el apartamento y yo era la que iba sola al mar. En esa época jugaba bien al fútbol. Bernardo era una ranga, no tenía ni idea de jugar fútbol, pero le gustaba dar patadas. Entonces, en un momento dado, él dijo, yo juego contra Sapera. Y le jugaban contra Sapera a darme patadas a mí, hasta que dijo, cuidado Bernardo, porque el que sabe jugar fútbol sabe dar patadas. Y en un momento dado, que me embistió, lo recibí con los codos levantados, que eso es una fórmula obvia de cuando se cobra un córner, hay que tener listos los codos. Y entonces se enterró contra mis codos y se le rompieron 2 costillas, pero fue por agresivo. Y acabó diciendo, no, realmente usted tiene razón, no vuelvo a jugar contra usted. Sufrió de cáncer de vejiga, consecuencia de consumir cigarrillo. Sin embargo, jamás fue capaz de dejarlo, y eso le sumaría graves afecciones a futuro. Para 1998, esa constante tos que tenía disparó las alertas. En un examen de control nos reúne y nos dice que tiene cáncer de vejiga. Y
yo recuerdo la sensación de, que es esto un poco lo que yo siento que es el mismo talante de él, de decir, bueno, ¿y qué hay que hacer? O sea, como, no como, ay, no, sino, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es como, qué tareas hay que hacer? ¿Por dónde nos vamos a meter para que, pues, esto no es un problema? Entonces nos fuimos a la Librería Nacional a buscar todo lo que pudiéramos encontrar sobre el cáncer de vejiga. A leer, pues porque en esa época no había internet. Empezó a respirar mal, a tener tos, a tener el problema que tiene la gente que tiene problemas en los pulmones. Los médicos descubrieron que sus pulmones tenían un daño irreversible. Ya no había marcha atrás. Su tos era crónica. Constantemente se sentía fatigado. Sin embargo, nada detuvo su trabajo. Así, enfermo, creó la novela Divorciada, Golpe Bajo, 7 veces amada y Lorena. Fumando empieza su problema en los pulmones. Luego después viene el médico, la examina y dice, Bernardo, estás muy mal. Me acuerdo mucho que el doctor me dijo, no, Judy, Bernardo está muy mal, va a tener que ponerse oxígeno. Y tuvo que ponerse oxígeno. Fue la época de las películas europeas en que todo el mundo fumaba. Entonces el cigarrillo era visto como algo pues interesante, ¿no? Y él fue fumador. Yo creo que él me contó una vez que había empezado a fumar desde los 12 años. Así que era un vicio muy arraigado en él. Fumaba muchísimo porque yo creo que también le daba mucha ansiedad, era su manera de manejar la ansiedad que le producía la responsabilidad de su trabajo. Entonces, creo que eso era pues como la intensidad del cigarrillo para él, hasta que por supuesto se enfermó y tuvo que dejarlo, y eso fue muy difícil, pero lo logró. El EPOC era motivo suficiente para que dejara de consumir cigarrillo, pero hizo caso omiso y aprendió a vivir con esa enfermedad, sabiendo que en cualquier momento sus malos hábitos le pasarían factura, y así fue. Él fumaba y bebía mucho. A mí me llama la atención porque él mantenía, tanto en su oficina como en donde estuviera, siempre mantenía aguardiente. Él tomaba aguardiente y le ofrecía a uno. No lo dije antes, pero cuando las comidas, él no comía. Para él el alcohol y el cigarrillo eran como complementos. O sea, yo no sé si él tomaba tinto, eso no lo recuerdo, pero sí sé que él mantenía, y donde estuviera tenía que tener su botellita. Ahora, nunca lo vi borracho. Una persona que le gustaba el traguito, que le gustaba el aguardiente y que le gustaba el cigarrillo. Él siempre se engañó, porque creo que eso es un engaño del arte, de pensar que los excesos están ligados a la creación. De entenderme yo misma, de aprenderme, de escucharme, de respetarme. Todo eso me dejó Bernardo. Se rebela, como se revela hoy la gente joven. Se rebela contra los padres, se rebela contra la sociedad, se rebela contra todo lo que le rodea. Y la rebelión siempre lleva a extremos, en todo índole de cosas. Y ella llega a los extremos. No todo lo investigado ha sido revelado. Colombia está conociendo los apartes más representativos en la vida del gran actor y dramaturgo Bernardo Romero Pereiro, uno de los personajes más importantes en la historia de la televisión. Los Romero tenemos algo como de humor negro y de humor muy, muy fino, y que él pues era absolutamente como abanderado de eso. Él rompió con la dramaturgia esa de la Cenicienta, ¿no? De la niña pobre enamorada del niño rico, ¿no? De la empleada del servicio que se enamora del hijo de la... Ese tema que, digamos, caracteriza tanto a la televisión mexicana y a la televisión venezolana. Yo creo que Bernardo hizo una dramaturgia nueva. Cuando empecé yo a escribir, lo primero que escribí en mi vida
Se lo mandé a él, él no sabía que yo escribía, nunca en su vida había leído un guión mío, yo nunca había escrito un guión, jamás, y se lo mandé y él me contestó y me dijo, ¿quién escribió esto? Yo le dije, yo. Se quedó callado, yo le dije, ¿qué te parece? Y él se quedó callado, eso se lo mandé por email, se quedó callado como una semana sin contestar nada, y yo dije, bueno, no le gustó, y a la semana me escribió y me dijo, voy a hacer Señora Isabel en México, escríbela conmigo. Así que así fue como yo supe que a él le había parecido que yo escribía bien, porque nunca me lo dijo, pero esa fue su manera de decirme que le gustaba lo que había hecho. Romero Pereiro venía enfrentando fuertes afecciones por el EPOC. La tos era incontrolable. En la madrugada del 4 de agosto de 2005, un fuerte ahogo lo despertó y la muerte lo sorprendió. Era una muerte esperada. Bernardo tenía un problema pulmonar muy complicado, la salud de él nunca fue muy buena, había que verlo nomás, su constitución era bastante raquítica, pues. Comía poco, fumaba, le gustaba a partir de cierta hora tomarse unas vodkitas y en cierto momento el médico le dijo, usted está con problemas pulmonares porque tiene EPOC, esta enfermedad que le da, además fumaba muchísimo. Su familia sabía que estaba enfermo. Él se fue tranquilo. Estaba al lado de la mujer que tanto amó y que lo llenó de gratos e inolvidables momentos. Murió en mi cámara junto a mí, claro que sí. Él se levantaba a las 4:30, 5 de la mañana por tarde, todos los días. Y trabajaba sin parar realmente, porque él no era de desayunar, por ejemplo. Le subían un café con leche, creo que por ahí como a las 6:30 o 7 de la mañana, y él no se paraba de ahí hasta la 1 de la tarde, que era hora de almuerzo. Y después de eso él se iba a trabajar. Eran realmente jornadas de trabajo en general larguísimas. Papá tenía una enfermedad muy complicada, duró enfermo muchos años y cuando finalmente se murió, realmente creo que fue más un descanso, porque él estaba muy mal. Aunque estaba preparada, yo pasé los últimos 3 años de la vida de mi papá muy cerca a él, sabía que se iba a morir y por lo tanto dije, sé que queda poco y yo necesito compartir con él lo que más pueda, pero no con el escritor ni con el... Nada, no me interesaba mucho eso, la verdad, sino hablando de todo tipo de temas, hasta tarde en la noche. En la televisión no estaban preparados para su muerte. Saber que este legendario personaje no estaría más dejó a todos en shock. Me dejó un gran trabajo, muchas novelas que yo hice con él, muchas, y con las cuales tengo muchos premios. Todo eso que tú ves ahí son premios de novela y de él que él hizo. Me dejó una gran manera de ver mi trabajo. De entenderme yo misma, de aprenderme, de escucharme, de respetarme. Todo eso me dejó Bernardo, porque él era muy exigente y entonces eso me enseñó a ser una mujer importante dentro de mi trabajo. Que me enteré como se enteró Colombia, ¿no? A través de los homenajes y de la televisión, de la triste partida del maestro Bernardo Romero Pereiro. Perdimos un genio. La muerte es la única certeza que tenemos en la vida, pero es de los sucesos que duelen, ¿no? Por supuesto. Bernardo muere relativamente joven, tenía mucho por dar todavía. Su salud se fue deteriorando, ¿no es cierto? Y lógicamente cuando murió lo lamentamos todos inmensamente, por supuesto. Y está con uno de sus mentores y mejores amigos, que era Fernando Gómez Agudelo, con quien en RTI pues hicieron muchos proyectos juntos. Su hija Adriana escribió un libro en su honor llamado Así lo recuerdo.
Eso fue en el año 2007. El prólogo fue de Daniel Samper Pisano. Lo hice recordando a Bernardo, en el sentido de que estaba recordando no al genio de los libretos o de la televisión, ni tampoco al amigo con el cual discutimos muchas veces y parrandeamos otras, sino a los dos al tiempo. Por eso en ese prólogo dijo que Bernardo era un tipo complicado. Fue más un ejercicio mío de poner la memoria sobre el papel para que yo después la pudiera pasar a mis hijas o a mis hijos que no sabías cuándo iban a aparecer. Creo que fue para ellas que lo hice. Y ahora que te contaba que les había leído el libro, entendí que sí, que mucho en parte fue para ellas que escribí ese libro. Entonces fue muy catártico. Pues nada, un testimonio súper bonito de la mirada de Adriana, de su padre, de la mirada de Adriana, de ese papá también. Ella como que toma una distancia y lo ve lejos como un artista. Bernardo Romero Pereiro nació para dejar una huella, para hacer una historia, un hombre absolutamente talentoso, creativo, un gran padre, un excelente esposo y muy buen amigo. Siempre será un tesoro para quienes lo conocieron y, claro, para la televisión en general. Aplausos eternos para él. Gracias a que mi papá no está tan bien, es que creo que Jimena y yo también hemos podido lograr tener una voz, ¿sí? Porque la figura de mi papá era una figura pesada, era una figura pesada. No porque él lo fuera, él era él. Pero es que, como, así lo veo yo, probablemente mi hermana no sé cómo lo sienta él, pero todo es tan perfecto, yo creo que todo en la vida es tan perfecto, que de alguna manera él tenía que estar los poquitos años que estuvo para dejar el legado que le dejó. Tiene 4 espinas insignificantes para protegerse contra el mundo. Bien, eso es todo. Sin duda alguna, este hombre dejó un legado importantísimo en la historia de la televisión de nuestro país. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Los esperamos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana y gracias por acompañarnos.